es la diferencia entre un circuito eléctrico y un circuito electrónico? ¿Quiénes realizaron el primer análisis de proteínas en células vivas? ¿Qué es un software? ¿Cuál es el proceso de diseño y construcción de un puente colgante? ¿En qué se puede emplear la tecnología de impresión 3D? Ingenio. Un programa de la Facultad de Ingeniería y Ciencias Agrarias. Para gente inquieta que quiere mejorar el mundo. ¿Qué tal? Buenas tardes, bienvenidos a este nuevo programa de Ingenio, el programa de la Facultad de Ingeniería y Ciencias Agrarias. Los saludo, Alejandro Muhammad, acá está mi colega. Soledad Represa por acá. Y Joaquín Nazareno acá. Así que bueno, vamos en un jueves más para seguir charlando de cuestiones que nos interesan a todos, pero desde un punto de vista desde la ingeniería. La semana pasada estuvimos charlando de datos, una cosa curiosa, porque hablamos del manejo de la información, la conformación del conocimiento. Me gustó lo que dijo Richard la semana pasada, que a partir de esos datos va generando el conocimiento. Y hoy vamos a charlar, vamos a hablar un poquito sobre una de las áreas que tiene que ver con la matemática, pero tiene mucha influencia no solo en la ingeniería, sino en todos los ámbitos de la sociedad, que son las estadísticas, que es una manera también de generar conocimiento a través de datos. Tal cual, tal cual. Sí, nosotros nos gusta pensar en ciencia de datos como que, bueno, digamos, las decisiones son tomarlas con datos, es tomarlas con evidencias, sí. Tomarlas con pruebas, y las decisiones con datos se toman mejor, porque de repente tenés información para poder decidir, suelen ser más rápidas, porque ya tenés la información, son más eficientes y también tienen la posibilidad de que te vas adelantando, ¿no? A un poco la situación actual, empezás a tener conciencia de lo que va a pasar en el futuro, porque bueno, un poco la estadística también permite eso, permite sí. Poder estar prediciendo qué es lo que va a pasar. A mí una cosa que me llama siempre me llamó la atención de la estadística, es la regularidad con que muchas veces se fueron dando los fenómenos, ¿no? Es decir, uno empieza la facultad, aparece una materia en segundo o tercer año y depende de la carrera, que normalmente es probabilidad y estadística, generalmente llamada proba, bueno, ahí le vamos dando diferentes nombres, que suele estar dentro de los departamentos de matemáticas, y que a veces no le damos la importancia o no tenemos conciencia de la cantidad de impactos y de ámbitos de la vida que tiene presencia. Y además el tema de la regularidad, vuelvo al tema. Cuando encontrás un fenómeno, llamémoslo variable aleatoria, pero para no ser demasiado nerd, hablamos de un fenómeno de la sociedad, que puede ser económico, social, político, de materiales, de ingeniería, cualquiera de estos fenómenos, y uno empieza a medir esos datos y a hacer construcciones de los histogramas y estos elementos estadísticos, nos encontramos con patrones de regularidad, y que bueno, que fue lo que dio origen a las funciones famosas de probabilidad, que uno dice, pero ojo, esto tiene una racionalidad que no la vemos. O sea, el que estos fenómenos estadísticos, estocásticos, tengan una cierta regularidad, unos ciertos patrones, nos está diciendo algo que no lo terminamos de ver, y que en mi caso particular siempre ha sido una gran incógnita, ¿no? ¿Cómo conocer algo más de todo eso? A mí, sabes que la parte que más me vuelve la cabeza tiene que ver con también poder medir cuál es el error asociado a eso, ¿no? Cuál es la divergencia, digamos, porque, uno ve los fenómenos cuando se empiezan a repetir y uno puede intuir de que algo que se viene repitiendo volverá a pasar, pero poder cuantificar con precisión cuál es la probabilidad, la certeza de que eso siga ocurriendo, para mí eso es fantástico, ¿no? Porque sí. Es precisamente lo que nos separa de la intuición y nos pone en el plano de la ciencia. Sí. Y en la ciencia de datos hay algo que justamente lo comentó Richard la semana pasada, y que hoy vamos a ver cómo le damos una vuelta más, que era esto de generar el conocimiento, que ese conocimiento es como que va siendo recurrente. O sea, vos generás un conocimiento a través de los datos, de las estadísticas,
que te da realimentación y esa realimentación te hace mejorar nuevamente la información estadística que vas recopilando. Creo que eso también es un buen aporte que estamos haciendo, que podemos hacer. No, tal cual. Por eso se habla un montón de la innovación, ¿no? Cuando nos metemos en el tema de los datos, aparece la palabra innovación muy rápidamente. También tiene que ver con esto de, bueno, la información que genera nueva información y la posibilidad de retroalimentarlo. De alguna forma nos está hablando de, bueno, podemos empezar a tomar cosas de otros campos, de otros lados, datos de distintas fuentes, mezclarlas, mixearlas, ¿no? Hacer de eso un collage y estar generando cosas nuevas. Para mí, insisto, yo soy fanática. Yo desde el punto de vista del alumno que ahora sale a buscar trabajo, digamos, me di cuenta de la importancia que tenía el análisis de datos y vi, por ejemplo, cómo muchas empresas ahora te piden tener conocimiento, digamos, de los trabajos que más se están pidiendo son analistas de datos, digamos, sí. Lo que yo veo. Y es más, yo tuve entrevistas en las que me pidieron, digamos, si tenía experiencia en eso, me mandaron, por ejemplo, a hacer un curso de SAP, ni sabía lo que era SAP, pero SAP, por ejemplo, ahora sé que es como una herramienta que te ayuda a analizar datos, y bueno, con lo que había aprendido en estadística, sí. Digamos, empecé a usar la herramienta y dije, claro, esto es lo mismo que estadística, solamente que más automatizado, pero digamos, siento yo que ahora hay como una mayor relevancia en el mercado, digamos, al análisis de datos que yo veo que antes, no sé si 50 años, no había. Es que nos cambió el mundo, ¿no? Hay como una conciencia sobre... Sí, pero también... Y cómo esto te genera eficiencia, porque, por ejemplo, me hicieron ver cómo, por ejemplo, hacer un plan de demanda basado en datos estadísticos que ya fueron corregidos, digamos, cómo te puede hacer mejorar o minimizar tus costos y tener el stock necesario, no pasarte stock, no tener de menos, ver cómo son las tendencias en cada sector, bueno, y así. Bueno, por un lado celebro que nuestro casi ingeniero civil está hablando como un ingeniero industrial, con lo cual el impacto de la carrera de ingeniería industrial culturalmente ha permeado en toda la facultad, pero poco por lo que estaban comentando, yo que puedo contar la historia porque la viví, es decir, el hecho de haber nacido algunos años antes me permite contar la historia. Facilitaron dos cuestiones. Una fue la acumulación histórica de datos, porque cuando uno habla de datos estadísticos necesita series de varios años y de varias décadas, con lo cual lo que se pensaba hace 30, 40, 50 años, recién ahora se puede aplicar porque tenés esos datos de los últimos 30, 40, 50 años. Y por otro lado, la facilidad de las herramientas de informática, de herramientas computacionales que nos permiten que lo que antes tardabas para hacer un cálculo varias horas y a veces un par de días, haciendo todo el proyecto, todo el cálculo a mano o con elementos muy, muy rudimentarios, hoy lo haces en cuestión de minutos con una computadora. Entonces, el poder disponer de esa información y el poder procesarla con menor tiempo, nos permite utilizarla. Entonces, no es que sea algo que hoy lo descubrimos, sino que hoy lo podemos aplicar, y ahí me lleva la última reflexión para este primer bloque, y ya después vamos a pasar al tema central del programa, que es nuevamente cómo enseñamos matemáticas, cómo enseñamos ciencias para la profesión. ¿Cómo tengo que enseñar esta área que es probabilidad estadística para los ingenieros, para los economistas, para los politólogos, para los sociólogos? Porque ahí es donde tenemos que hacer ese enganche, porque si no, claro, te encontrás que no llega justamente a cumplir el objetivo, ¿no? No, tal cual, y que a partir de esto que mencionabas, como cada vez se puede recolectar mayor información, mayor cantidad de datos, esos datos están disponibles porque empiezan a ser parte de sistemas de información y uno los puede procesar, los puede analizar porque están digitalizados. Ya todas las profesiones pasan a tener datos, digo. Nosotros pensábamos, no sé, miro los chicos que están acá en la radio, los periodistas, pues no necesitaban saber estadística, pero bueno, hoy necesitas analizar las métricas de cómo viene un programa, el minuto a minuto, qué cambios hiciste, si los cambios que introdujiste y cómo impactó en las métricas de la audiencia es significativo o no es significativo, y ahí necesitas estadística. Sí, necesitas, pero y vuelvo a lo que estaba diciendo, necesitas justamente alguien que te lo enseñe a medida, porque si vos eso lo enseñás desde el pedestal del matemático... No, un horror. Todo bien con los matemáticos, son duros, hay que reconocerlo.
Bueno, muy bien. Después de esta introducción vamos a un corte y entramos directamente de lleno en el tema del programa. Bueno, muy bien, vamos a abrir este bloque. Ya en unos minutos lo vamos a ir presentando a Marco González. Marco es nuestro invitado de hoy. Es de Venezuela, economista, que está haciendo ahora su maestría y doctorado en Administración de Empresas acá en la UCA. Está trabajando en el Ministerio de Seguridad de la Nación, en el área también de Estadística, director nacional del área de Estadística. Y antes de darle la palabra a Marco y empezar con algunas preguntas como para ver de qué es lo que está aportando él desde su profesión. Estábamos charlando recién acá en el corte el origen de la palabra estadística. Nosotros, como los que nos siguen en este programa, sabrán que siempre buscamos el origen y la historia de todo lo que nos acontece. Y es una palabra que viene del inglés statistic, que es la ciencia para gestionar el Estado. O sea, la estadística realmente no es una matemática, sino que es tomar datos, y empezó en Inglaterra allá por los 1600, más o menos 1700, que empiezan a recopilar datos con el objetivo de gestionar el Estado. Los primeros censos, las primeras series de tiempo, para poder, muchas veces también para poder cobrar impuestos. O sea, cuánto se produjo, cuánto fue la producción agrícola, ganadera, cuántas personas hay, cuántos condados hay. Todo ese conteo tenía un sentido de poder fijar las tasas y los impuestos en la Inglaterra después de esa famosa, la gloriosa revolución del siglo XVII de Inglaterra, y ahí se acuñó el nombre de statistics, y nosotros hablamos de la estadística. Así que bueno, acá lo tenemos a Marco. Bienvenido, Marco, ¿cómo estás? Un gusto, gracias por la invitación. Bienvenido. Contanos, ¿en qué andás? En qué andás, exactamente, Bueno. porque es una combinación de economista, politólogo, doctorado en administración, profesor acá en la UCA. Así, sí. Una pregunta, ¿en qué andás? Igual doctorado en economía. Doctorado en economía. Con todo respeto, la carrera de administración, como de hecho, a veces compartimos las aulas, en el doctorado a veces había gente de administración, pero bueno, son bastante diferentes las disciplinas. Pero sí, bueno, hoy por hoy estoy como director nacional de estadística en el Ministerio de Seguridad. Nos encargamos de la recolección de todos los datos de seguridad del país y además de la publicación de las estadísticas de seguridad de Argentina. Entonces, de hecho, la única fuente oficial de estadísticas de seguridad nacional, porque luego cada provincia puede tener la suya, pero la que recolecta todo el país, se hace a través del Sistema Nacional de Información Criminal, SNIC, que es parte de la dirección en la cual estoy hoy trabajando. ¿Eso es un área que ya viene de hace tiempo? ¿Es un área relativamente nueva? O sea, ¿cómo vienen con la historia de esa área? Y bueno, como toda en la administración pública, a veces cambian cosas de nombre o de rango. Alguna vez fue una subsecretaría, hoy es una dirección nacional. En la administración pública, dirección nacional es como el cuarto piso o el cuarto nivel. Después de dirección nacional viene subsecretaría, secretaría y ministerio. Bueno, ha cambiado a lo largo de la historia, pero la Dirección Nacional de Estadística siempre ha estado. A veces ha tenido otros rangos distintos, pero bueno, ha estado esa o sea, que cuenta con unas series históricas suficientemente... Ahí vamos a hablar de series históricas. Claro. Pero sí, hay una estructura que viene a lo largo del tiempo, y lo más importante, que es lo que te decía, el Sistema Nacional de Información Criminal, que sí, bueno, prevalece a las gestiones y a los cambios, es al final el sistema que recolecta la información de todas las provincias de todos los delitos que ocurren. Y con respecto a las series históricas, bueno, allí hay un trabajo de reconstrucción de series que se ha venido haciendo, porque, bueno, han habido a veces en la historia, han habido a veces apagones de información, han habido provincias que a veces no envían, porque como saben, la Argentina es un país federal, las estadísticas de seguridad son responsabilidad de cada provincia y son datos de ellos. Entonces necesitamos de la voluntad y la coordinación de los encargados de las fuerzas policiales provinciales y el Seres de Estadística de las provincias para poder recolectar toda esa información.
Y bueno, a veces implica de una coordinación que si en algún momento se corta, si una provincia te dice hoy no te mando más, y hay pocas herramientas para que eso ocurra. Igual, bueno, al menos hoy por hoy hay muy buena coordinación, la información llega con el tiempo requerido y hay una información bastante sólida. Tenemos datos desde el año 2000 para la serie más larga, de las cosas que tenemos seguimiento con más largo tiempo, y luego para diferentes delitos y diferentes especificaciones, y bueno, se corta un poco a veces, dependiendo de cada caso. Pero ahí hay un esfuerzo de reconstruir series históricas hacia atrás, que bueno, que no está terminado, que se sigue haciendo y que son trabajos de largo plazo. ¿Cómo es eso de reconstruir hacia atrás? Porque hay que buscar la información, hay algún tema metodológico que puede cambiar la metodología. Tratar de preservar las metodologías es una de las cosas más importantes en esto de reconstruir hacia atrás, porque si después no es comparable la información. Exactamente. Se trata de preservar eso, aunque bueno, siempre puede haber algunos desperfectos, pero ese es el objetivo más importante. Y luego las estadísticas de seguridad se construyen, o sea, el primer momento de la toma de contacto con la realidad, con la calle, son las denuncias policiales, que se convierten en partes que la mayoría de las veces, siempre son documentos escritos. Claro. Sí, a veces a mano, a veces digitales, pero son un documento de texto. Que es cuando llega la persona a la comisaría y dice, hola, me robaron el celular en la esquina, digamos. Exactamente. Es eso. Exactamente. O cuando la policía llega a un sitio donde hay una escena de crimen, claro, o hay una detención y tienen que levantar un acta. Entonces, de esa acta surge la data. Claro. Entonces, a veces es un documento a mano, a veces es un PDF, un poquito de mejor calidad, pero se extrae datos de texto constantemente. Y para reconstruir hacia atrás tenés que ir a las actas del pasado, que a veces están, a veces no están, a veces están, pero cuesta leer. Sí. Depende. Es re interesante la complejidad. Yo alguna vez me pasó de trabajar con datos ambientales y también me pasó trabajando con datos en salud, haciendo memoria cuando recién te escuchaba. En esto de, claro, porque vos tenés el origen del dato en un sitio puntual, pero después tenés Nación, y Nación necesita datos. O sea, entonces, bueno, ¿cómo llega esa información? Si la tienen, si no la tienen, porque por ahí el que la está procesando in situ tiene un interés sobre el dato que es distinto al que tiene, en una secretaría o a una escala nacional. Imagino que eso también aporta como una complejidad enorme. Sí, claro. Y la coordinación, como les decía, la coordinación federal con cada una de las provincias es uno de los puntos más importantes porque, bueno, en realidad no están obligados a entregar la información. Entonces requiere de una cooperación y una coordinación constante entre todos para poder tener una estadística que nos sirva a todos al final y que, bueno, parte de la retribución que Nación les da a las provincias es eso, es poder consolidar la información de las otras provincias que tampoco tienen, o sea, cada provincia individualmente no tiene la información de sus vecinos. Sí. Y entonces generar bases de datos e informes que son nacionales y que les sirvan a todos, bueno, es parte de la retribución que nosotros hacemos. Y luego que hay organismos internacionales que exigen tener información constante. Argentina no puede dejar de informar a la Oficina de Naciones Unidas contra la droga y el delito sobre las estadísticas criminales. Hay observatorios internacionales de carácter más privados, de este estilo de ONGs, que recogen informaciones oficiales y que nosotros les proveemos la información, o sea, por la Argentina, digamos. Claro. Y así todo eso, como necesitas la colaboración del tipo que está ahí presente tomando el acta. Sí, totalmente. ¿Y cómo garantizan que la cadena de seguridad de esa información o que sea robusto el dato que después te llega? ¿Hay mecanismos para eso? Es heterogéneo, varía de provincia a provincia. Claro, pues además eso. En principio es responsabilidad de la provincia esa parte de la cadena. Sin embargo, así como hay fuerzas provinciales, también están las fuerzas federales. Claro, porque ahí están las fuerzas federales que también tienen actuación en todo el territorio del país. Claro, que sí dependen directamente de nosotros y a los que sí conocemos los procesos, digamos, más rigurosos del día a día. Por poner un ejemplo, la Policía Federal tiene un proceso donde se carga en un formulario electrónico lo que hoy sería el parte y genera automáticamente un PDF que ya tiene ya está, digamos, estandarizado el PDF que va a tener el parte. Entonces es más fácil de allí tomar la información con procesos automáticos
que de partes que pueden ser un poco más desordenados. Claro. Y yo tengo una pregunta que va con lo que vos dijiste, Sol, que es que, bueno, cada provincia debe tener, digamos, su modus operandi de tomar la denuncia y pasarte los datos a vos. Ahora, ustedes deben saber que no hay una... O sea, ustedes reciben esos datos, pero esos datos tal vez no son reales o están sesgados con algún error que puede ser propio de distinta provincia. Por ejemplo, no sé, a mí me llegó, leí en la información de que, vos chequeamela, que soy el que la tiene, de que, por ejemplo, en provincia de Buenos Aires se hace el 30% de las denuncias de los delitos que se cometían. No sé si eso es verdad o no, pero yo sí he visto que hay mucha gente que le roban, por ejemplo, y no vaya a hacer la denuncia por un descreimiento, digamos, de qué es lo que pueda llegar a pasar. ¿Cómo? Obvio, calculo yo que ustedes lo tienen en cuenta, pero ¿cómo tratan eso, digamos, o si lo tratan? Bueno, allí hay varios puntos. Primero, con respecto a la toma de información de cada punto en cada hecho, bueno, como les decía, compete específicamente a la fuerza provincial, y de cada provincia tiene fortalezas y debilidades en cada caso. Lo que no sale en un acta policial no entra en la estadística. Claro. No tenemos manera de sumar cosas que están por fuera. Sin embargo, a la información que sí nos llega se le hacen diferentes controles de calidad, que implican no solamente controles internos de chequear outliers, chequear datos atípicos, junto con las series históricas, y luego hay validaciones cruzadas con información externa, que puede ser, por ejemplo, para el caso de los homicidios dolosos. Los homicidios es un delito muy particular que sale en prensa. Cuando matan a alguien salen en los medios de comunicación, especialmente cuando es en el interior del país, salen en los medios locales. Por ahí a veces es más difícil conseguir que los medios nacionales publiquen homicidios específicamente de Cava, por ejemplo, porque no hay hay pocos medios que sean especializados en la capital. Pero luego en las provincias suelen haber medios de comunicación muy especializados en esa provincia, y eso sí o sí te reportan cuando hay una persona es asesinada. Claro. Entonces los homicidios dolosos hacemos un contraste caso por caso con medios de comunicación, y hacemos un relevamiento de prensa de todos los homicidios. Ese por el caso de homicidios. Para el caso de robos de autos, por ejemplo, contrastamos con las aseguradoras caso por caso los robos de autos. Con casos de suicidios o muertes viales, chequeamos con las bases de datos de la Dirección de Estadística del Ministerio de Salud. Entonces, hacemos validaciones con otras fuentes. Exacto. O sea, van cruzando información con diferentes fuentes. Vamos cruzando, y cuando conseguimos inconsistencias, levantamos el caso y vamos con la provincia a ver el caso puntual, y a veces se rectifica, a veces algunos de la información puede estar equivocada. Puede que el medio de comunicación haya dicho que fue un homicidio doloso y resulta que fue un homicidio culposo, y luego en el transcurso del caso cambia, digamos, la carátula del expediente. Entonces, bueno, puede que haya inconsistencia entre lo que aparece en el medio de comunicación y en la vida real, o por lo menos en el caso concreto, pero eso se verifica uno a uno. Bueno, creo un laborazo, sí. Creo que la pregunta que había hecho Sol está respondida. ¿En qué andás? Así que ya sabemos perfectamente. Ahora vamos a hacer un corte y yo voy a dejar alguna pregunta a ver si se puede responder, porque entiendo que a veces la situación en la función pública tiene cierta cuestión de confidencialidad, pero ¿cuáles son los delitos que han estado creciendo en los últimos años acá en la Argentina, y cuáles fueron disminuyendo? Si eso se puede conocer, como para poder dar una... Después del corte. Después del corte. Perfecto. Así que... Muy bien, bueno, ya estamos nuevamente en el aire, así que, bueno, Marcos, ¿cómo ves esto que había quedado pendiente acerca de las tendencias de mayores crímenes o decreciente, que es lo que cómo se está moviendo este mapa? Bueno, a ver, ahí también hay que hacer una pequeña aclaración, que, bueno, como saben, en el año 2020 tuvimos pandemia, la cuarentena. Sí, eso fue una disrupción, una discontinuidad en toda la... Eso generó una discontinuidad en todas las series que quieras mirar. Y claro, eso te hizo bajar las estadísticas de seguridad en muchos casos. Claro, la gente no salía a la calle, era como había menos actividad, había menos crímenes también. Sí. Entonces, claro, de ahí en adelante
vos ves que cada año fue creciendo, como si recuperase de donde venía. Qué loco, claro, pues no es que salieron todos juntos. Todos juntos a delinquir. Sí. Bueno, ahí hay un tema de causalidad, ¿no? O entender cuál es la causalidad, si es que se está recuperando la tendencia o si hay otros factores. En realidad es muy difícil de determinar. Sí se puede ver, por ejemplo, que venía un crecimiento en los homicidios dolosos todos los años, cada vez venía un poco más. Veníamos de una tasa, en 2022 teníamos una tasa de homicidios dolosos cada 100.000 habitantes de 4.2 y pasó a 4.4 en 2023. Todavía no tenemos estadísticas cerradas de 2024, pero pareciera que en 2024 cae homicidios dolosos, ¿no? por dar una buena noticia. Sí. Pareciera que vamos en buen camino. Luego, vos ves, por ejemplo, uno que chequeamos hace poco, suicidios viene creciendo los últimos 5 años, o sea, incluso contando sin cuarentena, o sea, contando antes de la cuarentena, viene creciendo 8% promedio anual cada año. 8% es una barbaridad. Aproximadamente, sí. Bueno, pero dicen que en Pero- Europa pasa eso también, en algunos países. Sí. Yo no me imaginé que acá en la Argentina se diera. ¿Y estudian, por ejemplo, las causalidades de eso o solamente la estadística? ¿O lo intentan, por ejemplo, como vos dijiste recién de la pandemia, cuando tuvieron en cuenta, digamos, la causalidad? Sí, no, en realidad no tenemos grandes estudios sobre tratar de encontrar la causalidad de los hechos. Más que la función principal de la dirección es reportar el dato y disponibilizarlo para que Otros las organizaciones civiles, los gobiernos, las diferentes personas interesadas tomen esos datos y hagan estudios, hagan papers, tomen decisiones. Pero bueno, nada, respondiendo así, las que me acuerdo de suicidios, de homicidios dolosos, todas las que tienen que ver con agresiones sexuales también tuvieron un crecimiento importante entre 2020 y 2023. Eso puede ser que haya mayor apertura para la denuncia, porque puede haber sido que a lo mejor no se denunciaban. Eso pudiera ser, bueno, como... Sobre todo porque ¿Cómo como saben, no se digamos? conoce. No tienen ustedes la causalidad. No, Claro, como conversábamos antes del corte, si Sí. no se denuncia no entra en la Claro, estadística. exactamente. Entonces, sí. No, porque son estas cuestiones que uno sabía que a veces pasaban en situaciones, en familias, en ambientes, todo lo que fuera abuso sexual, pero que nadie lo denunciaba, había como una especie de restricción o miedo, o culturalmente estaba mal visto hasta denunciarlo, ¿no? Con el tema de cuando se empezó a hablar de femicidio, eso cambió porque cambió la legislación, o sea, cambió porque lo que era un homicidio en un solo paquete ahora empezó a desdoblarse. ¿Eso generó también estadísticamente alguna disrupción? No, bueno, nosotros hacemos la clasificación de femicidios apegados a los estándares internacionales. Claro, sí. Ahí va. O sea, el femicidio no te lo reporta la provincia en sí mismo, sino que luego que tenemos la información, en base a la información contextual, se etiqueta la data. Okay, está bien. Pero sí, hay que estudiar el caso y a veces puede ser o bastante sea, digamos, impreciso. Ustedes reciben la información de una familia, digamos, de delitos y ahí ustedes le aplican la corrección como por subgrupo, Sí, en base a internacionalmente lo que te disponen. sí. Ok. Bueno, y de ahora, volviéndote a preguntar, digamos, lo que hablábamos en el corte, que es que Sol te preguntaba cómo trataban la información de antes, y ahora yo te pregunto, bueno, cómo tratan la información, digamos, a futuro, digamos, primero, ¿para qué sirve lo que ustedes están viendo en los análisis y qué proyectan ustedes a futuro y cómo hacen el tratamiento además y qué, digamos, noticias a ¿Para qué futuro sirve? tienen buenas? Claro, ¿para qué sirven esos datos? Sí, bueno, a ver, ¿para qué sirve? Además de disponibilizarlo al público, ¿no? Sí. Porque la información que nosotros... O sea, el Ministerio de Seguridad, eso me había olvidado. ¿Para qué lo usa esos datos que va sacando y qué hace en política con respecto a eso? Claro. Bueno, como te decía, la información que nosotros generamos, primero, es pública, es para que cualquier persona la pueda tomar. De hecho, en la página web del Gobierno Nacional, el micrositio, no me da la palabra, Sí. en el micrositio de seguridad hay un área específica de estadísticas criminales donde está todas las bases y todos los informes publicados. Bueno, entonces, por un lado la disponibilizamos al público, y por otro, una de las funciones de la Dirección Nacional de Estadística es poder brindar
información al Ministerio para la toma de decisiones de políticas de seguridad, como bien has preguntado. Y en base a la información del SNIC se toman decisiones de planes de seguridad que se implementan. Se toman en consideración diferentes barrios. Hay programas específicos de barrios seguros, donde las fuerzas federales intervienen en barrios específicos. Hay programas sobre cosecha segura, donde se determina dónde se debe hacer controles de ruta para evitar el contrabando de granos y productos agrícolas. Bueno, ahí se van generando diferentes programas, algunos son históricos, otros se están planificando justo ahora, así que bueno, son programas a implementarse en el futuro cercano. Pero ¿se puede contar alguno? No creo que pueda contar alguno en particular, pero básicamente está enfocado en lo que acabo de decir, está enfocado en identificar dónde está el crimen y intervenir zonas específicas en coordinación con las fuerzas provinciales, las fuerzas federales. Como en Rosario, digamos, que ahora de hecho las estadísticas estaban diciendo que bajaban los... Bueno, el plan Bandera, que de ese sí podemos hablar, el plan Bandera, que es el plan de intervención no solo de las fuerzas federales, sino también de la Fuerza Provincial de Santa Fe, en la ciudad de Rosario. Bueno, los homicidios dolosos están bajando. En toda la ciudad han bajado 65% aproximadamente, y en la zona donde están las fuerzas federales más del 70%. Un montón. De hecho, cuando vos tomás el número que les había dado anteriormente de 4,4, que es la tasa de homicidios dolosos cada 100.000 habitantes del país, casi 0,5 de ese 4,4 es Santa Fe. Santa Fe ciudad. Claro. Ciudad, Santa Fe departamento. Santa Fe ciudad. Entonces, que se esté cayendo los homicidios allí en un rango cercano al 70%, implica que la tasa de homicidios debería caer cerca de medio punto. No solo está cayendo en Santa Fe, también está cayendo en Tucumán, que tenía también estadísticas de homicidios muy altas. Hay varios focos donde empieza a caer la tendencia, y eso parecería avisar de que la tasa del 2024 va a ser más baja que la del 2023, y rompería la tendencia de subida que viene por lo menos de la pandemia. Claro, sí. Bien, está bueno, digo, porque es esto, ¿no? El esfuerzo que es poder generar esa información, esos datos, como estabas contando, ¿no? Desde el sitio puntual de la comisaría, poderlos agrupar, darle formas, validarlos, sirve para tomar políticas públicas, y las políticas públicas después tienen efecto. Sí, sí. Es maravilloso. Eso es lo que se llama el mapa del delito. Alguien lo había llamado así hace algunos años, había aparecido este concepto de mapa del delito. Sí, se siguen haciendo. Eso tiene más que ver con el análisis de delictividad más municipal o más local. Claro, sí. Porque, bueno, analizas exactamente las zonas calientes. Sí, sí. Nosotros, claro, cuando hacemos análisis más nacionales o incluso hasta a nivel de provincias o de regiones, hacer mapas de calor casi no tiene sentido, a menos que hayas de hacer foco en un barrio específico, en una ciudad específica, que se hace, pero no es lo más cotidiano. Claro, se hace cuando las fuerzas federales por ahí tienen que intervenir, que no suele pasar, digamos, pero una ciudad, como en Rosario. Claro. Está. Y tengo una pregunta, ¿tienen capacitaciones en estadística? ¿Es algo que ustedes ofrecen, brindan? Nosotros le damos capacitaciones para reforzar las capacidades técnicas a las áreas de las provincias y de las fuerzas federales, a las áreas de estadística. Es parte de lo que hacemos, ¿sí? Parte de nuestras funciones es darles capacitaciones permanentes, primero sobre el uso del SNIC, o sea, sobre el uso del sistema de información criminal que hemos comentado al principio, y también tenemos capacitaciones en R, en programación en R, en análisis criminal, en QGIS, que es una plataforma para hacer análisis geoespaciales. La hemos trabajado, QGIS. ¿La han trabajado? Sí. Y bueno, estamos abriendo ahora para capacitaciones de Word y de Excel. Las capacidades técnicas de las provincias son heterogéneas. Hay provincias que tienen todo, ya todo armado, equipos, digamos, con todos los juguetes, pero luego tenés otras que tienen capacidades más precarias y requieren más apoyo, hasta para trabajar informes, para trabajar Word, para trabajar Excel. Esto también se estudia en las carreras de criminalística. Hay varias carreras que son relativamente nuevas, que se han abierto,
sobre criminalística. Esto también es uno de los puntos que se incorporan en estas carreras. ¿Tenés algún conocimiento? Hay un área específica de formación en el ministerio que les da capacitación de ese tipo de cosas a las fuerzas en sí. Ah, ok, pero para las áreas de estadística puntualmente, sí, hacemos capacitaciones más más como preguntaba Sole, más orientadas a temas de estadística puntual. Y acá en la facultad, en la UCA, que estás como profesor, contanos un poquito qué haces acá como docente. Bueno, en la UCA soy, junto con Sole, cofundador de la carrera de Ciencia de Datos. Muy bien, un aplauso. Arrancamos hace un año, en marzo de 2023 empezamos. Y bueno, he apoyado en la formación de varias de las materias. Arrancamos con Introducción a la Ciencia de Datos, apoyando a Sole. Estuve en programación orientada a datos, luego en la materia de visualización de datos, y hoy estoy dando estadística avanzada y modelos de regresión, en la carrera de ciencia de datos. Bueno, buenísimo. Y estuvieron con un programa, ¿no? Con la comunidad, con visualización de datos. Sí, estuvimos con EFI, no sé si están familiarizados con el programa, sí. Donde, para este caso particular, nosotros aplicamos lo que se estaba dando en visualización de datos para fortalecer a la misma dirección de proyección a la comunidad de la universidad. Usualmente los proyectos que se hacen en EFI son para fortalecer alguna ONG o alguna fundación que trabaja con la Universidad Católica Argentina, pero en este caso particular hicimos el programa para la propia área en sí misma que hace esa coordinación. Y elaboramos un tablero de gestión. Para la dirección de compromiso social. De compromiso social. Confundí el nombre, de compromiso social. Sí. Le hablamos a la dirección de compromiso social. Un tablero de control que se dice fácil, uno dice, armamos un tablerito para filtrar los datos. Pero en realidad el laburo que está atrás de enorme. Identificar de dónde salen los datos, procesarlos y ponerlos en algo que se pueda mostrar, eso te lleva el 90% del tiempo. Armar el gráfico es 10 minutos. Yo soy uno de los que aporta datos. Vengo manejando EFIS en la facultad, o sea que soy uno de los que... O sea que los datos que yo mando... vos sos uno de los culpables. Soy uno de los culpables, así que... Sí. Bueno, buenísimo, vamos cerrando este bloque. La verdad que muy interesante la charla y muy bueno esta última información que nos diste. Vamos cerrando y ya en el último bloque vamos pasando los avisos. Ya hemos pasado otro programa más, interesantísimo. Empezamos hablando de las estadísticas, de toda esta construcción y terminamos viendo cómo se aplica justamente en un área netamente gubernamental y del Estado. Le agradecemos a Marco. ¿Te sentiste cómodo? ¿Estuviste sí, bien por acá? supuesto, gracias por invitarme. Bueno, buenísimo. Vamos a pasar algunos avisos para las actividades de la Facultad de Ingeniería y Ciencias Agrarias de la semana que viene. Tenemos varias cosas. Por un lado, el viernes 18 arrancamos a las 2 de la tarde con el workshop para co-crear una obra para la Bienal de Arte, Ciencia y Tecnología. Vamos a estar en el Laboratorio de Ciencia de Datos trabajando en una instalación interactiva que se llama Imaginarios Algorítmicos, Tecnologías y Subjetividades. Viernes que viene, 2 de la tarde. Viernes que viene, mañana, ¿qué dije? Mañana, Solcita, mañana. Ay, yo no sé. El viernes que viene. Estuve re bien. Mañana, para que nadie se lo pierda. Nadie se lo pierda. Gracias, Ale. Sí, y por el otro lado estoy medio despistada, no sé ni qué día vivo. El miércoles 25, ¿no? ¿Está bien la fecha? El miércoles que viene. El martes. Vos 29. El que sabe la fecha de los días. La otra semana. Ahí va, es el documental El Camino del Gas sobre el gasoducto presidente Néstor Kirchner. Exactamente, sí señora. Y el 31 de octubre, jueves 31 de octubre, a las 10 de la mañana, tenemos la presentación del libro Leadership with Soul, es Liderazgo con Alma, de André Lacroix, que es un sociólogo, filósofo francés que escribió este libro y lo va a presentar la Escuela de Innovación y Tecnología a través de la empresa Intertech.
que va a ser la presentación acá en la Escuela de Innovación y Tecnología de la Facultad de Ingeniería. Así que todos los interesados en liderazgo, cultura organizacional, todos estos temas que están tan importantes, que a veces se los llama las tecnologías blandas o las ciencias blandas, bueno, acá están invitados para escuchar de qué se trata el liderazgo con alma. 31 de octubre, 10 de la mañana. Bien, y si quieres alguna duda sobre la agenda, en nuestro Instagram, Inge Agrarias UCA, toda la data. Ahí tenemos sin toda la errores. información. Así. Así bueno, muchísimas gracias. Nos vemos entonces el jueves de la semana que viene.